Jaime Molina, expresidente de la Cámara de la Construcción, expresidente de la Unión de Cámaras y un empresario de la construcción de muchos años y gran amigo. Muchas gracias por la invitación, Jorge. Interesante venir a hablar de temas de interés nacional. Es como una pasión de muchos años. Cuando uno pasa... La traemos en la sangre ya. Sí, es que... Es el ADN. Hay que pensar en el bien país más que otra cosa. Y estamos enfrente de una decisión importante para bien país el próximo 3 de abril. Hay que analizar muy bien el equipo humano. Así es, adelante. Hablemos de UNOPS. Es una institución de las Naciones Unidas que tiene un destino puntual, me imagino, entre la estructura de las Naciones Unidas, que no compite en condiciones muy especiales con el sector privado. ¿Cuáles son las condiciones especiales? Bueno, primero no necesitan participar en una licitación pública, pueden hacer una contratación directa con una institución del sector público, ¿va? Y no reporta a la Contraloría. Pero bueno, el que conoce más de ese campo es usted. Y yo quisiera explorar eso porque hay quienes dicen que ha hecho muy buen trabajo, muy profesional. Lo que no se dice es los costos, si son los costos competitivos y por qué el sector privado no participó. Bueno, primero que todo, el nombre por sus siglas en inglés significa United Nations Office for Project Services, UNOPS. A mí me parece que UNOPS, y viendo el sitio web de UNOPS, tiene un buen propósito. Nace en Naciones Unidas para apoyar a países donde han pasado catástrofes, guerras, cosas de ese tipo, y no tienen capacidad técnica en cualquier área, porque lo que hace UNOPS es una gerencia de proyectos, una dirección de proyectos, y ayuda en esos procesos. Ejemplo, UNOPS, yo no sé si todavía continúa, pero del famoso terremoto muy fuerte en Haití, que hizo una gran destrucción en esa isla de sobra ya con problemas, UNOPS manejó toda esa reconstrucción, pero lo que consideramos que en Costa Rica no tiene sentido, como ya dijiste, porque los costos son mayores, no tiene sentido porque aquí hay capacidad técnica. Y mucha capacidad técnica. ¿Sí? Hay capacidad técnica para diseño de obras, hay capacidad técnica para inspección de obras, hay capacidad técnica para dirección de obras. Y yo he visto contrataciones de UNOPS para hacer la topografía para un X proyecto. Recientemente en los periódicos salió un anuncio de un centro de deportes del Ministerio de Cultura, UNOPS como director de proyecto, contratando los servicios, creo que era un proyecto de diseño-construcción. Y eso hay muchas empresas costarricenses que pueden hacer eso. Y yo entiendo el propósito de traerlo, pero para un país que necesita ese apoyo. Pero aquí le estamos quitando el trabajo a las empresas costarricenses y a los costarricenses que trabajan en esas empresas. Además de que la parte formal legal pues ha sido cuestionada. La UNOPS no ha aceptado opiniones sobre su trabajo de la Contraloría General de la República. Se abocan a eso a través de la Carta Magna de Naciones Unidas y eso genera problema y molestia. ¿Y paga impuestos? ¿Perdón? ¿Paga impuestos de la renta? No lo sé, no te puedo responder esa pregunta, pero por lo que ve uno el contexto de su operación y cómo se administra y se maneja y amparada que, pues probablemente no. Ha habido cuestionamientos de que si paga o no cargas sociales a la Caja de Seguro Social. Y eso es más grave que impuestos porque está afectando a sus empleados. Entonces... ¿Y son muchos costarricenses? Yo creo que la gran mayoría de la gente que trabaja en UNOPS son costarricenses. Su director
sí es una persona que vino de afuera, es el segundo que ha estado dirigiendo un OPS acá. Y bueno, el problema no es que vengan empresas de afuera, porque han venido muchas empresas de afuera y buenas empresas. El problema es las condiciones de su contratación, donde no se puede admitir una competencia desleal o no se puede permitir una sustitución de empresas por contrataciones directas. Y eso en general es lo que ha pasado con UNOPS, que está en Costa Rica desde allá por los años 2012, si no me falla la memoria. Hace 10 años está UNOPS acá. Y ha hecho mucha obra. Bueno, en Mucho general se han diseño. concentrado en obras viales. UNOPS dirige las obras de los préstamos del Banco Centroamericano de Integración Económica en todas las obras de circunvalación, no solo circunvalación norte, sino en las diferentes intersecciones que se han hecho los pasos a desnivel, que son obras muy importantes. Y he estado en algunas otras obras con otras instituciones, como el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, conocido como AIA. Ahora esta última que vi en el Ministerio de Juventud, Cultura y Deportes, y en otras instituciones, pero la verdad es que no sé cuánto amplio ha sido su participación en obras en el país, pero sí se notan algunas obras, principalmente las viales. Pero también se está hablando en muchas ocasiones de poner al ICE a hacer obras de tipo civil. Hace, ya no recuerdo, pero yo era presidente de la Cámara de la Construcción y de ahí salí en el año 2017. Bueno, algún año antes del 2017, me invitaron un grupo de colegas, ingenieros, ingenieras al ICE, a una reunión y fui al ICE. Bueno, la pregunta era que el ICE quería, que cómo hacía para construir obra fuera del ICE. Y me explicaron que era su objetivo, etcétera. Y la verdad, dije, sí, ¿por qué no? Pero donde ya uno hace detalles de, bueno, ¿cómo es esto? ¿Eso va a ser una compañía constructora dentro del ICE? ¿Es una contabilidad separada, no de la estructura contable del ICE? Que todavía sigue con problemas de no cumplimiento en las normas NIF. ¿Quién contabiliza los costos indirectos desde un lápiz y una hoja de papel a un vehículo, equipos de cómputo? Y hice una presentación con mucho respeto y buena voluntad, diciéndoles, aquí hay un pecado original. Si ustedes quieren construir, lo razonable es que renuncien del ICE y hagan una empresa constructora fuera del ICE con la gran experiencia que tienen. Porque sí hay que reconocer que el ICE tiene experiencia. Le ha hecho y durante el obras tiempo civiles ha ido cambiando esa opinión y se ha dicho, y la misma Cámara de la Construcción ha dicho, que el ICE entre, pero que compita en igualdad de condiciones. El problema es cuando se hacen contrataciones directas. Vea el problema de la Ruta 32. Un convenio muy bien intencionado, firmado en el gobierno Chinchilla Miranda con el presidente de China. Ahí estuve en esa firma en la Casa Presidencial, pero un convenio político. Y la parte técnica no estaba ahí todavía contemplada. Bueno, ya estamos viendo los padecimientos de ese proyecto, atrasos, más costos, etcétera. Que es un proyecto muy importante. Y afortunadamente pude darme cuenta ayer que tuve que ir a Siquirres, que ha tenido un gran empuje. La gran pregunta es, ¿a qué costo es ese empuje? ¿Verdad? Porque ha habido que inyectar más dinero y después al final, pues todo eso lo tendremos que pagar, no el gobierno, lo pagamos todos los costarricenses. Sí, fue el Exim Bank de China, ¿no? El que financia. Fue el Exim Bank de China una parte y otra parte es una contrapartida del gobierno. Y bueno, es una carretera que eso debió haber hecho hace no sé cuántos años, como muchas. Afortunadamente el ministro Méndez Mata ha hecho una gran labor en activar la construcción de carreteras, pero
Nos cuesta mucho todavía en las obras de infraestructura, que no es fácil construirlas. No. Un edificio como ese que vemos aquí enfrente, uno sabe cuántos bloques, cuántas puertas, cuántas cerraduras, cuántos metros cuadrados de piso, etcétera, hay en edificio. Es concreto todo. Quiero decir concreto, cantidades conocidas. En las carreteras se logran esas cantidades, pero los factores de cambio son muchísimos. Usted está trabajando en una carretera que la usa el tránsito, deja una base lista, se viene aguacero y con el tráfico de vehículos, Ya se vuelve. hay que volver a hacer eso de nuevo. Entonces la generación de costos adicionales es mi muy pregunta compleja. es, porque una carretera, yo trabajé en el MOP, También. fuimos de los primeros trabajos míos, Sí. bueno, el primero, perdón, y trabajaba en el laboratorio de materiales. El otro día que estaba con otro colega tuyo, y yo creo que casi todos los que estudiábamos ingeniería íbamos a la... Había dos instituciones que usualmente íbamos a trabajar mayoritariamente a ellas. La de más prestigio, el ICE, y el MOP. dirigida por Carlos Corrales, de grata memoria, un gran ingeniero, ¿verdad? Y el MOP. Y luego habían otras instituciones como acueductos y algunas otras del área técnica, pero esas dos eran las que absorbían una gran cantidad de estudiantes. Hoy tenemos otro problema. Hay pocos ingenieros en el área de diseño e inspección vial. Hay que retomar esas carreras de nuevo. Bueno, y lo importante, me parece a mí, Jaime, era que para hacer una carretera tienes que invertir mucho tiempo en estudios y análisis y suelos y ver todos los servicios que hay que mover, los accesos, Sí. en fin. Son tantas cosas y la gente, por lo menos en la carretera, en la 32, no se hizo ese análisis. No, ¿verdad? es que Y lleva mucho tiempo. a los ¿no? que dirigimos proyectos, hay tres fases en un proyecto. La fase de preconstrucción, que es alistar todo Previabilidad, digamos, sí. para que exista un proyecto y arranque. Pero eso es todos los aspectos técnicos, financieros, legales, ambientales, de vecindad. Hoy en día es importante que los proyectos tengan un análisis de la vecindad. No hay cosa peor que llegar a hacer un proyecto público o privado y que los vecinos del proyecto no sepan qué se va a hacer. Eso hay que hacerlo, hay que explicarlo, hay que explicar los beneficios, hay que explicar los problemas que va a haber durante la construcción con un futuro beneficio esperable de una carretera, de un hospital, de la obra pública que sea. Y es mucho más grave en carreteras porque tiene una afectación más sobre una longitud de kilómetros, etc. Pero volviendo al ICE, el ICE no es que no pueda hacer esas obras, el ICE puede hacer esas obras, pero en competencia. Ya sabemos que algunos proyectos del ICE han tenido unos sobrecostos muy importantes y eso no le conviene al país, de nuevo. No es que si es porque la competencia no, al final Costa Rica necesita buenas obras al menor costo posible, no malas obras al mayor costo posible. Eso es lo que no debe ser. Y sin preocuparse del mantenimiento después Y también. después el mantenimiento. Claro, Ahí iba. A diferencia de un edificio, la carretera está sometida permanentemente a esfuerzos, a temas de tiempo, lluvia, terremotos. Todo eso afecta a una carretera. Recordemos el terremoto de Limón, ¿verdad? Carreteras Se levantó. en tramos desaparecidas. Y la carretera requiere de ese mantenimiento. El ejemplo que más se habla en estos últimos meses, digamos, es Caña Liberia. Es una carretera muy bien hecha, en concreto, sin mantenimiento, ya tiene problemas. Y recuperar Cuesta con mucho. mantenimiento correctivo es 7 veces más caro en promedio que con mantenimiento preventivo. Y lo que más afecta a una carretera es el agua. Los desagües pluviales sucios mantienen el agua en el área de la carretera
el agua se infiltra, hay problemas a nivel de subbase o a nivel de bases, eso se pierde su nivel de compactación por estar en exceso húmedo y al final el impacto se da sobre la capa de rodamiento, que puede ser concreto asfáltico o concreto hidráulico. Y eso es lo del mantenimiento, la importancia del mantenimiento. Hay un término que se ha venido hablando de ponerle peaje a las carreteras ya construidas. A mí me parece que eso está bien, para que la paguen las que lo usan. Hoy en día esa carretera de Caña Liberia la paga un habitante de Golfito, de Limón o de Upala, porque está dentro de la caja del Estado. Y con una ventaja, que esos peajes se haga un fideicomiso, por ejemplo, y sean usados en obras públicas de todo tipo en el área de influencia de la carretera. Y además es un peaje que debería ser mucho menor que un peaje... Sí, ya la inversión se hizo, entonces... Porque ya se pasó el riesgo construcción, que es el mayor de los riesgos. Ya se sabe cuánto tiempo duró esa carretera, cuánto costó esa carretera y cuántos son los costos de operación y mantenimiento. Y esa es la forma de poder llegar a optimizar. Una cosa importante con infraestructura pública, pero principalmente vial. Los proyectos de infraestructura vial son de largo plazo, no son de 4 años de gobierno. Un gobierno en este país debería tomar la decisión, como lo es en Chile, como lo es en Colombia, como lo es en Perú, de hacer una ley, todo un camino de Estado, no de gobierno, de Estado, con el desarrollo de la infraestructura pública. Sí, Y que cada gobierno vaya continuando con algo que ya se empezó, con un planeamiento. Y eso es como debe ser, porque no alcanzan 4 años. En los Estados Unidos el promedio para hacer un proyecto de una carretera estándar 10, 12 años. No son sé. de entre 8 y 10 años, más o menos. Esos son 2 gobiernos y medio. Entonces hay que buscar una forma y la mejor es a través de una ley para que nadie pueda llegar a hacer cambios y dejar eso ya planteado, pero 20, 25 años futuro. Yo siempre en cierta broma digo que se debería prohibir poner las placas de inauguración de proyectos públicos y sustituir eso por poner la placa de inicio de proyectos públicos que cumple con todos los procesos de planeamiento completos. Y ese proyecto no va a fallar. Aquí es imposible que haya una carretera que se cumpla en plazo y tiempo, porque usualmente no está de eso. Y hay 2 problemas básicos: expropiaciones Servicios y diseños finales. y diseño. Y además, son 3. Coordinar también. La coordinación con la reubicación de servicios públicos. Increíble, güey. Y es que las expropiaciones no se imaginen que se va a expropiar 1 hectárea, no. Hay expropiaciones de 25 metros cuadrados, 200 metros cuadrados, porque es una esquinita de una propiedad. Hasta cortar un árbol. Bueno, ese es otro tema. Es otro tema. No importa cortarlo, lo que hay que hacer es cortarlo y sembrar 1 Una por variedad, 50. Claro. Y se acabó el problema, ¿verdad? Es decir, el árbol tiene vida útil y se va a morir algún día. Entonces hay que aprovecharlos y cortarlos y sacar la madera, pero hay que sembrar, que es lo que no se hizo en muchas épocas. Ahora está mejor eso. Bueno, Jaime, muchas gracias. Y ahí te llamaré en otra ocasión para hablar Con mucho gusto. otros temas tan importantes como... Estos temas apasionan. Gracias.